Y vamos a leer desde el versículo 17 en adelante. Aleluya. Dice: Di por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: Yo os recogeré de los pueblos y os congregaré de las tierras en las cuales estáis esparcidos, y os daré la tierra de Israel. Vamos a detenernos ahí un momento, ahorita seguimos leyendo. Dice allí: Así ha dicho Jehová, yo os recogeré de los pueblos. Está hablando de ti y de mí, hermano. Yo no sé si te puedas dar cuenta, pero la palabra de Dios, la Biblia, no es un libro que se escribió y ya quedó desactualizada o en el pasado, o que no tiene nada que ver con nosotros, sino es totalmente al contrario. La palabra de Dios habla siempre de ti y de mí. Habla de lo que tú y yo estamos viviendo, habla de lo que tú y yo estamos pasando. Por eso es la palabra de Dios. Ningún libro lograría hacer eso, y menos a través de tanto tiempo. Pero cuando tú y yo abrimos la Biblia y entendemos que es Dios hablándonos directamente a nosotros, a nuestras vidas, preocupado por nosotros y queriendo bendecirnos, entonces cobra un sentido totalmente diferente cuando leemos estas historias que tú dices, pues quién sabe desde cuándo se escribió, quién sabe a quién le habla. No, mi hermano, se escribió para ti y para mí. Es decir, esta escritura es para nosotros, y este es nuestro tiempo en el que el Señor, nuestro Dios, nos quiere hablar. Quiero que volvamos a entender. Dice: yo recogí de los pueblos. Dice: así ha dicho Jehová el Señor: yo os recogeré de los pueblos y os congregaré de las tierras de las cuales estaban esparcidos, y os daré la tierra de Israel. Estábamos perdidos, y dice nuestro Señor que Él tiene la intención de recoger su pueblo, de ir por ti y por mí. No es que tú y yo andábamos buscando a Dios, sino es Dios buscándonos a nosotros con la intención de recogernos hacia Él. Pero no solo atraernos hacia Él, sino además sacarnos de donde estábamos, sacarnos de nuestra tierra, sacarnos de nuestras costumbres y de nuestros pensamientos y de nuestra forma de actuar. Nuestro Señor Dios, hermano, es que no es cualquier persona la que nos está llamando, la que nos recoge de lejos para ahora formar un pueblo contigo y conmigo, sacándonos de lo que éramos antes. Las dos cosas tienen que quedar bien claras, y nos tenemos que tomar esa importancia de lo que está escribiendo aquí, de lo que estamos leyendo en la palabra de Dios. No solo es Dios queriéndonos sacar, sino es que tú y yo ya dejemos ese pasado. Y es que cuando tú y yo leemos la palabra de Dios y Él nos revela su palabra y sus pensamientos y sus planes, van a haber otros que no te van a querer soltar, y precisamente es pues de donde estábamos antes. Porque te van a reclamar también, porque te va a decir: es que en este trabajo lo que se necesita es que te comprometas. Y entonces tú le respondes, o tú y yo respondemos: ok, me voy a comprometer a este trabajo, pero no te puedes meter con mi Dios. Pero es que el trabajo te va a decir: es que esa manera de pensar no te va a llevar a algo bueno, porque no vas a avanzar y no vas a ser el gran gerente, o no vas a lograr el ascenso, o tu salario está en peligro, o tu trabajo está en peligro. Y tú y yo tenemos que responderle: ya no soy de ellos. Es que estás hablando con alguien a quien ha llamado Dios. Si estuvieras hablando con otra persona, ok, pues eso díselo a aquel. Pero si me lo dices a mí, no va a funcionar, porque ahora yo ya no pertenezco al mundo. Dios me ha llamado, Dios me ha sacado de esa situación para entrar ahora al pueblo de Dios. Dice ahí: les daré a Israel, es decir, al pueblo de Dios. Pero ¿cuál voz estamos escuchando? El mundo dice: no vayas a la iglesia, mejor trabaja. No vayas a la iglesia, mejor descansa. No vayas a la iglesia, mejor entretente. O mejor siéntete bonito. O de plano hay a quien el diablo le dice: no vayas a la iglesia, mejor deprímete aquí solito. Yo no sé si has escuchado esa voz o si te ha golpeado a ti, pero es que esa voz también se habla. No vayas a la iglesia, tú quédate en tu ignorancia, o tú quédate con tus creencias, o tú quédate con lo que la abuelita dijo. Ayer en el evangelismo le estaba hablando a una persona así,
Y le dije, te invito a escuchar la palabra de Dios. Me dice, no, gracias, no. Pero vi que traía una pulserita aquí de San Judas. Entonces le dije, ok, ¿no crees en Dios? Y entonces agarra su pulsera y me dice, sí, yo tengo mis creencias. Le digo, pues entonces, ¿por qué no te atreves a conocer a Dios? No, es que ya mejor vete porque me estás haciendo dudar. Le digo, necesitas escuchar la verdad para que no tengas dudas, sino que estés firme en la verdad. No, mejor luego. Estaba confundido esta persona. Le dije, déjame orar por ti, y le daba miedo que lo tocara, de verdad, porque lo quería tocar su hombro y se hacía así. No, es que ya me estás poniendo dudas. No, mejor ya vete para allá. Digo, mira, aquí vamos a estar todos los sábados, créele a Dios, Dios te ama, Dios puede hacer algo por ti. Y entonces como que me quedaba viendo raro. Esa voz que estaba atacando a este cuate ahí en la calle, a veces nos dice lo mismo a ti y a mí. Quédate en esa comodidad. No salgas de donde estás, porque dice el Señor, los voy a recoger de entre los pueblos, voy a ir por ellos. Y ustedes tienen que salir. Tú y yo tenemos que salir de esa condición. Dios nos está llamando a ser pueblo suyo, pero tenemos que dejar lo que somos para poder salir. No podemos salir y quedarnos al mismo tiempo, pues, ¿no? O estamos allá o estamos acá. No se vale que estemos en dos lugares al mismo tiempo. No se vale que nuestro corazón esté dividido entre dos señores o entre dioses, ¿no? Aborrecerá a uno y amará al otro. Estará bendiciendo a uno y estará menospreciando al otro. Sal. Dios te está llamando. Dios está yendo por ti. Dios nos está hablando en esta situación. Hay gente que dice, y escuchábamos apenas un testimonio en las victorias de la mañana, que a veces el diablo nos dice, tírate, ya no sirves. Y escucha eso, ¿qué haces con la basura? La tiras. La basura no la guardas. O sea, no les dices a los hermanos, hermano, en lugar de que tires la basura ahí en el bote de basura, échala aquí en mi mochila. ¿Verdad que no? Hermanos, ya que recogieron todos los papeles del baño, guárdenmelos, por favor, porque los quiero. ¿Verdad que no? La basura es para tirarse. Y entonces, el diablo dice, el engaño, la situación en la que estábamos antes, dice, eres basura. Y entonces, pues te tiras, porque la basura se tira. Y es cuando viene la depresión, viene la angustia, viene la desesperanza, vienen los miedos, porque el diablo ha convencido a la persona de que es basura. Pero cuando nosotros escuchamos la voz de Dios y le creemos, dice, por tanto, así ha dicho Jehová, así ha dicho Jehová, el Señor, yo os recogeré de los pueblos y os congregaré de las tierras en las cuales estabais esparcidos y os daré la tierra de Israel. O sea, no eres para ser desechado, no eres para ser tirado, eres candidato perfecto para pertenecer al pueblo de Dios. ¿Lo entiendes, mi hermano? O sea que cuando viene la depresión, la angustia, el miedo y todo eso, es una mentira. Abiertamente es una mentira. Y lo tenemos que entender de esa manera, porque si no, vivimos en el engaño y nos logramos tirar y decir, no valemos nada y no servimos para nada. Pero los ojos de Dios somos muy valiosos. Tanto que Él nos quiere recoger para formar un pueblo contigo y conmigo. Pueblo de Dios, hermano. Seguimos leyendo. Versículo 18. Y volverán allá y quitarán de ella todas sus idolatrías y todas sus abominaciones. Si estamos en el camino de responderle a Dios, tenemos que estar en el camino de ser transformados en cada área de nuestras vidas. Dice allí, dejarán, dice, volverán y quitarán de ellas todas sus idolatrías y todas sus abominaciones. La idolatría es una situación que se tiene que soltar para que tú y yo le podamos responder y acercarnos a Dios y formar su pueblo. Y la idolatría no es nada más persignarse delante de un santo, sino la idolatría es poner lo que tú quieras en lugar que le corresponde a Dios.
Así que cuando tienes el pretexto perfecto para desobedecer a Dios, el pecado es idolatría. Porque estás desobedeciendo a Dios en lugar estás desobedeciendo a Dios y haces caso a tu pretexto, pues, ¿no? Le estás dando el lugar al pretexto o a la situación a la que tú estás pasando, en lugar de ponerlo a Dios allí. Esa es idolatría. Idolatría que toma el lugar de Dios cualquier situación, y tú y yo tenemos que soltarlo. Por eso no es que solo somos llamados, sino es que además tenemos que salir. Y si tú y yo salimos, es porque dejamos cosas atrás, en el pasado. Ya no somos aquellos. Y entonces cuando el mundo te vuelva a llamar, tú tienes que poderle decir: yo ya no soy así. Yo ya no te puedo responder en ese nivel de compromiso en el que tú me estás pidiendo, porque ahora yo vivo para Dios. Pero es que lo tenemos que decir con todas sus letras, con todas las palabras verdaderas. Porque si le dices: no, ahorita no, mejor a la vuelta, estás mintiendo y no estás levantando tu bandera de cristiano y estás manteniendo la puerta abierta de que se te vuelva a llamar por parte del mundo. Pero si tú le dices: yo ya no soy del mundo, no tienes por qué hablarme de esa manera. Cuando te dirijas a la gente, dirígete como quieras, pero cuando te dirijas a mí, entiende que soy una persona nueva, soy una persona que ha cambiado, soy una persona que ha dejado cosas. Ay, 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 ¿a poco sí? Si antes yo me acuerdo cómo tú y yo íbamos y hacíamos, ok, antes, pero es que está pasando algo en mi vida, algo maravilloso, y me está transformando y me está cambiando, y tú deberías de conocerlo también, y empiezas de ahí a compartir tu fe. No te quedas callado, no le dices al rato, ahorita, no, a la vuelta, o mañana, o luego, es que ahorita llevo prisa. No, lo dices de verdad, lo dices abiertamente. Dios me llamó y le estoy respondiendo. Ya no puedo hacer eso que hacíamos antes juntos, porque ahora soy un hijo de Dios. Pero si no puedes decirle soy un hijo de Dios, ¿cómo podrás entonces responderle al llamado que Dios tiene para tu vida de propósitos eternos? Si simplemente decirle a la persona o al pecado, no, porque soy un hijo de Dios, está difícil, ¿cómo es que vamos a crecer para ser el pueblo de Dios? Tendríamos que poder dar ese paso con la mayor facilidad y naturalidad y seguir avanzando, dejando atrás lo que ya pasó y ahora caminando para ser parte del pueblo de nuestro Señor. Y es que el Señor provee lo necesario, porque fíjate cómo está en el 19, dice: y les daré un corazón y un espíritu nuevo. Corazón y espíritu nuevo, dice, pondré dentro de ellos, y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra del medio de su carne, y les daré un corazón de carne. Cuando Dios nos llama a abandonar el pecado, a dejar nuestras costumbres, nuestros pensamientos, nuestras formas, nuestras maneras, siempre suena imposible. Siempre suena que está difícil. Hay veces que le comparto a la gente y le explico cómo se vive en Dios y dicen, pues sí, suena muy bien, pero suena que está imposible. O no, eso no se puede, concluyen en su razonamiento. Pues claro, con el corazón que se tiene y con el espíritu normal, pues no se puede. Pero aquí estamos leyendo en el versículo 19 que Dios va a proveer de lo necesario para que se pueda. De manera que no es porque le echemos muchas ganas, sino es porque le respondemos a Dios en el llamado que está haciendo en nuestras vidas, dejando atrás lo que estamos dejando, lo que éramos antes, y Él provee de un nuevo corazón y de un nuevo espíritu. Con ese nuevo corazón y ese nuevo espíritu, entonces sí es posible. De verdad, mi hermano, es posible. No es que sean personas raras las que le responden a Dios porque le echaron muchas ganas o porque leyeron mucho, es que hemos recibido un nuevo corazón, hemos recibido un nuevo espíritu. Cuando escuchamos una Victoria, la hermana Carla, que decía que leyó una caja de cosas como era antes, ¿no? ¿Se acuerdan de esa Victoria? Y que ella se avergonzaba de eso, y luego creo Benny dio una Victoria muy parecida.
que estaba revisando el chat de cómo él se relacionaba antes con la gente y cómo lo hacía ahora. Se ha dejado cosas allá atrás, amén. O sea, sí es posible. Dios lo logra en el corazón de cada uno de nosotros, pero no se ha terminado la obra hasta el día de hoy. O sea, no es que dices, ok, ya lo dejé, entonces ya estoy bien. Pues vamos bien, pero no lo hemos terminado. No lo hemos recorrido completo el camino, porque la completud, el fin es hasta la santidad completa, pues, ¿no? Entonces vamos a ir avanzando, pero hay que tener un anhelo de alcanzar en el Señor nuevas metas. Se estuvo hablando de crecimiento el mes pasado y de crecimiento espiritual para pertenecer al pueblo de Dios, pero para que nuestra vida sea útil en el reino de Dios y no solo seamos miembros de su pueblo, sino miembros útiles, activos, fuertes, poderosos, que van y luchan y ganan en la batalla. No recuerdo si ya les platiqué, que pasó la otra vez con el Mateo, pero lo voy a decir. Cada vez que vamos a la casa de sus abuelos, de mis papás, Andrea llega y se estira y alcanza el timbre. Mateo no. Entonces llega y brinca y pues intenta tocar, pero no llega. Y me dice, ya casi lo alcanzo, papá. ¿De qué estoy hablando? De un anhelo que con crecimiento se va a lograr. ¿Cuál es tu timbre? ¿Cuál es tu meta? Porque ¿para qué crecemos? Ya dejé esto, ya dejó aquello, ok, ya te portas bien, ¿y para qué? Porque el Mateo me está diciendo, quiero crecer, porque quiero alcanzar el timbre. Y ya mero lo alcanzo, mira, y brinca una vez, y brinca otra vez, y me dice, pero mira cómo ya casi lo alcanzo. ¿Te imaginas si tú y yo nos relacionáramos con Dios de esa manera? Señor, ya sé qué quiero. Quiero que cuando pase esto yo pueda lograr esto otro. Y mira, todavía no puedo, pero estoy creciendo y quiero avanzar y quiero lograrlo. Y ese es el plan para mi vida con el que te quiero agradar a ti, Señor. Quiero que cuando me veas sonrías porque estoy avanzando y estoy creciendo. Soy de tu pueblo. Ya dejé esto, ya dejé aquello también, Señor, porque tengo una meta y aquello me está estorbando. Sí, Señor, ese corazón nuevo que ya pusiste en mí, ese espíritu nuevo que has depositado en mí, lo quiero ocupar para esto y para esto otro también, Señor. Mira cómo me estiro, mira cómo ya casi lo logro, Señor, Dios bendito. Ayúdame porque el salto no ha llegado, pero sí lo quiero alcanzar. ¿Te imaginas ese corazón en ti y en mí? Que tengamos un timbre por alcanzar. Y que ya nos estemos estirando desde ahorita sin que lo alcancemos, pero que lo estemos anhelando. Y entonces el Señor te va a decir, deja esto otro también. Y empieza a hacer esto otro también. Ajusta tu vida además en este sentido y deja de hacer también esta otra cosa, porque te quiero santo. Aleluya. ¿Cómo ves si le respondemos al Señor? Seríamos un pueblo santo que busca metas, alcanzar metas. Pero es que no nos vamos a detener para empezar a obrar en la dirección en la que Dios ya puso nuestro corazón ir hasta que lo alcancemos. ¿Qué tal que el Mateo ya lo alcanza y lo deja de intentar? De todas formas no va a tocar el timbre, pues porque lo dejó de hacer. Y cuando se dé cuenta dice, ay, ¿desde cuándo yo hubiera alcanzado el timbre? Pero nomás ya dejé de anhelar eso. A lo mejor ya estuvo el tiempo necesario para que tú y yo hubiésemos alcanzado la estatura necesaria para lograr esto o aquello que Dios te haya hablado, ¿no? ¿Lo sigues intentando o ya lo dejaste de hacer? ¿Sigues orando por esa situación o ya te cansaste? Digo, un niño sano lo va a seguir intentando y lo vuelve a intentar. Y cuando logra algo, ¿qué hace ese niño? Comparte. Te dice, mira papá lo que puedo hacer.
Y entonces lo hace. Pero de verdad me viste y lo vuelve a repetir. ¿A poco no? ¿Y tú y yo qué estamos haciendo? No le decimos, mira, Señor, ¿cómo ya puedo decirle a este que ya no me hable de esa manera porque soy tu hijo? ¿Me viste, Señor? ¿Me viste cuando se lo dije? Mira, se lo voy a volver a decir. ¿Te imaginas que tuviéramos ese corazón de querer agradar a Dios, de querer alcanzar esas metas y vivirlas e intentarlas, aunque no las alcancemos todavía, pero con el anhelo de metas, con ese corazón nuevo y con ese espíritu nuevo, porque si no, ¿para qué tenemos ese espíritu y ese corazón? Que nuestra oración esté llena de anhelos, llena de metas, hermano. Versículo 20. Está hablando del corazón nuevo y del espíritu nuevo. Dice, para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan y me sean por pueblo y yo sea a ellos por Dios. Para ese es el corazón nuevo y el espíritu nuevo. Para que andemos, en pocas palabras, en obediencia a Dios. No podemos obedecer a Dios si antes no hemos experimentado ese espíritu nuevo y ese corazón nuevo. No podemos obedecer a Dios si antes no hemos sido salvos. No podemos obedecer a Dios si antes no hemos experimentado de Él su amor, su gracia y su misericordia. Pero es que en este lugar yo quiero pensar que la mayoría lo hemos experimentado así. ¿Qué nos corresponde? Pues obedecerlo, mi hermano. Quiero volver a leer versículo 19 y 20, pero en TLA, por favor. Y yo haré que ellos cambien su manera de pensar y su manera de adorarme. Yo no sé qué tan familiarizado te suena esta escritura. Tu manera de pensar y tu manera de relacionarte, de adorar a Dios. O sea, no es a tu manera, no es a tu ocurrencia, es a la forma de Dios. Es tal cual Dios lo dice. Adopta el consejo de Dios, adopta su palabra, rígete por su palabra. Yo haré que ellos cambien su manera de pensar y su manera de adorarme y haré que dejen de ser tercos y testarudos y los haré leales y obedientes. Gloria a Dios. 20, hermana, por favor. Entonces obedecerán mis mandamientos y vivirán como les he ordenado que vivan. Ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. La consecuencia, hermano, de que tú y yo obedezcamos a Dios, estamos leyendo en esta escritura, es que nosotros seremos su pueblo y Él será nuestro Dios. Esa es la consecuencia. ¿Cuál es la consecuencia de desobedecer la palabra de Dios? Tristeza, amargura, ansiedad, depresión, pensamientos suicidas, la muerte. Esa es la consecuencia. Es decir, hay una consecuencia de obedecer a Dios y también hay una de desobedecerlo. Parte del mensaje del hermano Benny, ¿no? Que decía, escoge tu dificultad, ¿no? ¿Es difícil seguir a Dios? Sí. Pero también es difícil no seguir a Dios. Escoge el camino que tú vas a querer. ¿La vida es difícil? Pues sí, ya lo sabemos. Pero es que si tú escoges la dificultad de seguir a Dios, va a traer la consecuencia de amor, de gozo, paz, de benignidad, de trascendencia, de eternidad, de sentido, de propósito. Y si escoges la dificultad de no seguir a Dios, va a traer la consecuencia pues de angustia, depresión, muerte, ataduras, todo lo que ya sabemos, pues, ¿no? En ambas hay consecuencias. Decide para Dios. Decide dar el buen uso de ese corazón y ese nuevo espíritu que Dios ha puesto sobre cada uno de nosotros. En Primera de Timoteo, en el capítulo 6, en el versículo 11, mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas
y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Dice ahí, huye. Huye del pecado. Ni siquiera lo mires de lejos. Destrúyelo completamente. No lo permitas ni un poquito en tu corazón. Cuando lo veas venir que se acerca, acércate a Dios, pero rápido. No creas que puedes atreverte a pecar o estar cerca del pecado y salir ileso, como si no te pasara nada. No, mi hermano, luego lleva tu corazón y lleva tu nuevo espíritu al lugar seguro que es en Jesucristo, y no permitas que sea ensuciado ni por una manchita pequeña de pecado. Hermano, la salvación es lo más valioso que nos ha dado Dios. Ese nuevo espíritu, ese nuevo corazón, no lo podemos tratar mal, como si hubiera sido algo barato o algo chafa o algo débil. No, mi hermano, piensa nada más en unos tenis. Que te digan, vamos a ir a trabajar a juntar tierra. ¿Te pondrías los tenis nuevos o los viejos? Los viejos. ¿Y qué haces con esos tenis nuevos? Los cuidas, ¿no? ¿Y qué tal que esos tenis nuevos son de 5,000 pesos? ¿Qué harías con esos tenis? ¿Te metes al lodo con ellos? ¿Por qué no? Porque se ensucian, ¿verdad? Yo no sé si has visto la gente con tenis blancos. Cuando regresa, ¿qué hace con esos tenis blancos? Los limpia luego, ¿sí o no? Con un trapito, luego ahí la suela para que no se ensucie. Si eso hacemos con unos tenis de 5,000 pesos, ¿por qué no tratar así nuestra salvación? Viene el charco, viene el lodo, viene el polvo, viene la tierra. Dices, chin, si me voy por esta calle llena de lodo, mis tenis. Mejor me voy por la otra calle, aunque dé más vuelta. Pero si hay pecado, dices, pues pecado. Total, luego me arrepiento, no hay ningún problema. Total, esos tenis son en la ropa usada de medio uso. No, mi hermano, costó la vida de nuestro Señor Jesucristo. Son carísimos. Bueno, son tan caros que nunca los hubiésemos podido haber comprado, esa salvación tan grande. Nunca lo hubiéramos podido conseguir por más que nos hubiésemos esforzado. Tendríamos que tratarla con ese cuidado, huir completamente del pecado. No permitir que nos toque, no permitir que nos manche, porque entonces detiene nuestro crecimiento espiritual, golpea nuestros anhelos y ya ni nos acordamos de para qué fuimos salvos. ¿Para qué nos llamó Dios? Para ser parte de su pueblo. Pues quién sabe, a lo mejor para que no me vaya mal en la vida. No, ese no es el sentido. No nos llamó para eso. No nos rescató del pecado para eso. Nos rescató para que vivamos una vida en santidad, obedeciendo a nuestro Señor y alcanzando propósitos eternos. Esa es la verdad en Cristo. Pero el mundo nos va a decir que no, que somos basura y que no sirve para nada la salvación, que la podemos vender por un plato de lentejas, que al fin que tenemos hambre y nos gustan un chorro las lentejas. ¿Y cuál es el problema de comerlas? Total, después me arrepiento y le pido perdón a Dios que y otra vez me integre a su pueblo. Esa no es la manera de tratar ni a Dios ni el regalo que nos ha dado. O sea, así no tratamos a unos tenis de 5,000 pesos. Mucho menos podríamos tratar así la salvación que nos ha dado nuestro Señor. Cuídala, cuidémosla. Dice allí, quiero volver a leer la escritura. Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas. Huye, pero huye. Hermano, tenemos que aprender a huir del pecado y estar seguros de Dios. Sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna. Echa mano de la vida eterna. Acuérdate que ya no eres normal.
Acuérdate que ahora eres salvo. Acuérdate que ahora eres hijo de Dios. Y no hijo de Dios chiquito, sino hijo de Dios que está creciendo para alcanzar cosas grandes en su reino. Echa mano de la vida eterna, a la cual así mismo fuiste llamando, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Hermano, eso es a lo que somos llamados tú y yo. Dios nos rescató para eso. Para vivir para Dios. Primera de Pedro, capítulo 4. Versículo del 1 en adelante. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armados del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Dice, ármate de este pensamiento. Hay armas que nuestro Señor, nuestro Dios nos ha dado, nos ha proporcionado. ¿Y para qué? Dice ahí, para vivir conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, orgías, disipación y abominables idolatrías. A esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de la disolución y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. No importa que se burlen y que te digan y que... O sea, no importa nada. Nosotros estamos para vivir conforme a la voluntad de Dios. Si tú y yo somos el pueblo de Dios, leíamos, ¿no? La primera escritura. La consecuencia entonces de obedecer a Dios es que Él va a ser nuestro Dios y nosotros vamos a ser su pueblo. La consecuencia de no obedecerlo, dice ahí, van a dar cuenta delante del que está preparando el juicio. ¿Cuál consecuencia quieres para tu vida? ¿En qué quieres invertir lo que el Señor te ha dado? Ocupa las armas que nuestro Señor nos ha dado y vence al pecado. Créele a Dios y vive con la voluntad de Dios sobre tu corazón, rigiendo tus pensamientos y tu vida. Última escritura, también ahí en Primera de Pedro, pero el capítulo 2, versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Fíjate que dice ahí, vosotros sois. Ese sois, ¿en qué tiempo está? En presente. Ya sucedió. Cristo ya nos salvó. Cristo ya nos dio entrada a su reino, a su pueblo. Ya somos parte de lo que Él es. Dice, sois linaje escogido. Dios nos escogió. Tal cual somos, Dios está viendo un propósito que se puede alcanzar con lo que estamos, con lo que somos. Tenemos que trabajar y pulir y seguir creciendo y esforzándonos y tener anhelos, claro que sí. Pero Dios ve que es posible. Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Adquirido, pagado, comprado. La deuda está saldada. Dios nos ha adquirido, pero con un propósito, dice ahí, para que nosotros anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Para que demos a conocer a Dios a la demás gente. Para ser testigos de las maravillas que Dios está haciendo el día de hoy. Porque tú, mi hermano, tú eres la prueba viviente de que Dios está vivo y sigue haciendo milagros. Nadie puede dudar de eso porque tú eres la prueba. Te pueden decir, ay, sí, el Big Bang y que no sé qué, y la creación y los animales y la evolución y bueno, están hablando de cosas que pasaron y que cómo se comprueban, pero cuando tú les dices, pero hoy Dios está vivo y sigue transformando a la gente y la prueba de eso soy yo, no te pueden decir nada porque tienen la prueba enfrente.
Ni modo que te digan que tú no existes, pues si tú se lo estás hablando. Ni modo que te digan que es falso, pues te vieron cómo eras y cómo eres. Ese es el propósito de ser llamados de parte de Dios, dejar lo que éramos, respondemos a su llamado, somos transformados, nos da un nuevo corazón, nos da un nuevo espíritu para los planes de nuestro Señor. Necesitas tener un anhelo ahí en tu corazón para que anunciemos esas virtudes, las maravillas que Dios ha hecho en nosotros. El versículo 10, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios. En otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Nuestra identidad está en Cristo. Más que nuestra identidad esté en ser mexicanos o en ser, pues no sé qué identidad podríamos tener. Soy de la UNAM, ¿no? Con cuánto orgullo se decía eso, ¿no? Ahora lo que nos identifica es Cristo. Somos de Él y nos tenemos que comportar como tal, como hijos de Dios, con la consecuencia como tal. Soy pueblo de Dios y Él es mi Dios. Eso me rige, eso me identifica. Quiero terminar con una definición de lo que es una nación. Dice que una nación es un conjunto de personas que comparten una serie de elementos como su historia, como su lengua, como su cultura, como su origen étnico, que tiene una conciencia de pertenecer a un mismo pueblo. Todo esto lo tenemos que tener tú y yo, pero ahora en Cristo. Cuando dice de la misma lengua, a mí me suena pues que hablamos de lo mismo, porque nuestro corazón está lleno de Dios. Y entonces cuando hablas y la gente dice, ay, otra vez no vas a hablar de Dios. Siempre habla de lo mismo. Pues sí, pues somos el pueblo de Dios, pues ¿de qué vamos a hablar? Pero si no te identifican como tal, a lo mejor no tienes tu identidad en Cristo, y a lo mejor tu identidad está en otro lado. Y entonces, pues, ¿cuál pueblo de Dios? ¿Y cuál adquirido por Dios? Tendríamos entonces que hablar esa misma lengua, una misma cultura, unas mismas tradiciones, unas mismas costumbres. Pues sí, acostumbramos a obedecer y a creerle a Dios, y los domingos voy a la iglesia, y los miércoles también, y los viernes también, y oramos siempre. ¿Siempre? Sí. Somos pueblo de Dios. Nos compró, nos adquirió, ya nos adquirió. Falta que pues nos las creamos, que entendamos que sí es Dios quien nos ha llamado para ser ese pueblo santo. Santo, santo. Tenemos que seguir avanzando y creciendo. Vamos a ponernos de pie.